Y en una semana clave para las próximas elecciones presidenciales, este miércoles vence el plazo para inscribir las candidaturas a las primarias que se van a celebrar el próximo 29 de junio. Mientras en la oposición se descartó la opción de realizar primarias, dentro del oficialismo hasta ahora se espera la inscripción de al menos 5 precandidatos. Queremos analizar este escenario político en horas además que son cruciales y nos acompaña aquí en el estudio Ignacio Imas, él es cientista político y gerente de la consultora Imaginación. Bienvenido, Ignacio, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. A ver, Ignacio, uno pensaría que ya cuando quedan horas nada más para que se termine este plazo, van a llegar parte del oficialismo a inscribir sus candidaturas, pero lo cierto es que las negociaciones se mantienen. ¿Cómo se ve esta situación en donde tenemos precandidatos, pero que todavía de alguna manera no podemos tener la confirmación que van a llegar a la papeleta? Es lamentable tanto para la misma coalición política de los partidos porque al final del día han detenido, ralentizado mucho los procesos, ¿cierto? Esperaron hasta marzo para que la expresidenta Bachelet le respondiera que no finalmente, pero también es lamentable para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque finalmente las personas deberían tener más o menos claro por quiénes van a votar. Hasta el día de hoy no sabemos si Paulina Bodanovich va a ir o no a la cédula de votación. Y en ese punto, indaguemos un poquito más en el Partido Socialista. ¿Qué pasa hasta ahora? ¿Cuánto espacio tiene para abdicar de participar en las elecciones o para seguir adelante? ¿Cuál es el concepto que hasta ahora debe primar quizás al interior del PS? Bueno, hoy día en la tarde ellos tienen comité central, ¿cierto? Y probablemente esa va a ser la instancia final donde se decida, se especule sobre el futuro o no de la senadora Bodanovich y sobre su posible candidatura, ¿cierto? Lamentablemente ella ha demostrado demasiados errores no forzados. Recientemente acabo de ver en Twitter que hay alguien que la autoría de un jingle, al parecer, la foto de la expresidenta Bachelet, o sea, un error tras otro ha cometido la senadora Bodanovich. O sea, de por sí, la génesis de su candidatura es algo que uno podría incluso analizar largamente. Pero si no está ella, ¿cuánto pierde el Partido Socialista, que es un partido de los más antiguos en el país? El no estar en la papeleta, ¿es una pérdida también para la marca PS en Chile? O sea, uno podría ver que finalmente la bajada de la senadora Bodanovich pueda costar en términos de cupos parlamentarios a favor del PS, ¿cierto? Esto a las personas en la casa le cuesta entenderlo, estas dinámicas políticas que son más bien endógenas, ¿cierto? Que son difíciles de uno poder entender quienes no analizan la política, ¿cierto? Pero si la senadora Bodanovich se baja, probablemente eso va a tener un costo más, mucho mejor o más alto para el resto de los partidos y ese va a ser finalmente la transaga que se va a realizar. Pero con una candidata que prácticamente no marca en las encuestas que hemos conocido en las últimas semanas, ¿le suma o le resta que ella esté en la papeleta? Considerando además que el Partido Socialista actualmente está de alguna manera aislado de lo que es el socialismo democrático. El Partido Liberal, el Partido Radical, todos han ido a apoyar a Carolina Toa, por ejemplo. Claro que es un escenario negativo para el PS si es que lleva una candidata que salga última o penúltima en una primaria, ¿cierto? Sobre todo porque el PS es un partido pilar dentro del oficialismo, pero es el costo que algunos dirigentes PS al parecer están dispuestos a pagar. ¿Ves fortalezas en los otros candidatos? Gonzalo Vinter, por ejemplo, es un candidato fuerte, respaldado por el Frente Amplio, ¿o la vinculación con el gobierno le puede afectar en el desempeño? Lamentablemente las izquierdas, el escenario es que la mayoría, o si no todas las candidaturas son completamente débiles, ¿cierto? No parecen pelearle el primer lugar o el segundo lugar a alguien de las derechas. Por el contrario, pareciera que están disputándose el tercer o el cuarto lugar, lo que es bastante negativo. Ya vimos un escenario similar. Claro, en ese momento Gabriel Boric le fue bien, salió presidente, pero en este momento todo el grupo de las izquierdas, al parecer, no pareciera que ya están disputando el tercer o el cuarto lugar. Ahora, si nos vamos a Gonzalo Vinter, uno esperaría tal vez que ese 30% tan fiel al presidente Gabriel Boric fuera traspasado a Gonzalo Vinter. ¿Cuál es el gran desafío que iba a enfrentar? Por ejemplo, tras ser el candidato del partido del presidente, los desafíos que tiene en cuanto a promesas que eran emblemas dentro de la misma campaña del presidente Gabriel Boric y que hoy día vemos que ya llegando al fin del periodo presidencial tampoco han sido prioridad para ellos. O sea, es que eso es lo que debería pasar, el traspaso de la aprobación presidencial. Sin embargo, Vinter no es Boric, ¿cierto? Y pareciera de que lo que le pasa al presidente Boric es su aprobación, este techo del 30%, es que es para él, no para alguien del Frente Amplio. Son como escenarios similares que ocurren con Michelle Bachelet, por ejemplo, que siempre se ha hablado de que cuesta mucho que ella traspase sus votos a otros candidatos. O sea, claramente eso tiene que ver con que la ciudadanía ve más bien a la persona, al liderazgo, no como un conglomerado político. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la desafección que tienen hoy día los partidos políticos. Ignacio, y a Carolina toda la vez más fortalecida, sobre todo ahora que ha recibido el apoyo ya de dos partidos, el Partido Liberal, el Partido Radical. ¿Esa candidatura está creciendo como una bola de nieve, agarrando más vuelo día a día? ¿O al contrario, ves un efecto de descenso?
O sea, es un escenario positivo para ella porque finalmente ella, como se dice en buen chileno, barra hacia adentro, ¿cierto? Como que suma más en lo que resta, que es como, la antítesis es como lo que pasa con Bodanovich, ¿cierto? Pero de todas formas continúa siendo una candidatura débil porque si nos ponemos en escenarios de noviembre, no parece que... Aunque suma el PS eventualmente. O sea, si suma el PS, le va bien. O sea, lo que pasa es que esto vamos como por escenario, ¿cierto? Sí. El primer escenario para ellos es en la primaria. En la primaria, si suma estos tres partidos, PS, PR y liberales, más el PPD, bien, probablemente gane la primaria, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos a noviembre, ahí lleva el peso de que ella es una candidata súper oficialista, ¿cierto? Probablemente la más oficialista de todas las candidaturas que hoy día tenemos, junto con Janet Jara. Entonces, ese es otro estadio, ese es otro momento, otro escenario, y ahí se vuelve mucho más débil en comparación con el resto de las candidaturas de derechas. Ignacio, y en miras a esta primaria, porque es una primaria una elección que no es obligatoria, de hecho, en su mayoría van a votar los militantes de cada uno de los partidos. En eso uno esperaría que, por ejemplo, el Frente Amplio, uno de los partidos más grandes, traspase ese apoyo a Gonzalo Winter y tenga más opción de ganar, o en el caso del Partido Comunista con Janet Jara, que son más ordenados, más militantes comprometidos en el sentido de que tienen que ir a la urna y van todos juntos a votar. ¿Podríamos esperar más que sea por el nivel de partido más que del candidato, por ejemplo? Eso es cierto, las primarias son primarias de partidos, ¿cierto? Claro, la norma también, la ley dice que son el mecanismo para que los partidos puedan debatir quién va a la elección final, ¿cierto? Eso es positivo. Sin embargo, cuando solamente esto se cierra en militantes de partidos políticos, hablamos de como máximo 180.000, 200.000 personas, es bastante poco el universo de electores, ¿cierto? Es una lógica de acarreo, ¿cierto? Y por lo tanto no son candidaturas que llaman de manera genuina a votar, lo que es bastante complejo de cara a noviembre. Y por ejemplo el discurso de Janet Jara, en el caso que ganara esta primaria, ¿podría cambiar o podría abrirse a otro público en ese sentido? ¿Es de ganar la primaria presidencial? En el caso, o sea, el mejor escenario para las izquierdas o el oficialismo es que gane la candidatura más moderada, en este caso la de Toá. ¿Ya? En el caso que gane la ex ministra Jara, se complejiza esto porque finalmente es la candidata probablemente más de izquierda que tiene todo el conglomerado y todo el oficialismo. Entonces, de nuevo empezamos con el tema de Cuba hace unos días atrás, empezó con ese error no forzado y se le va a estar constantemente sacando el pizarrón por este tipo de situaciones que ella dijo ella es comunista y no va a esconder ese tipo de cosas y eso trae escepticismo al electorado mucho más moderado. Ignacio, bueno, se han dicho muchas cosas durante este fin de semana, un montón de entrevistas, programas de televisión, aquí mismo en TVN también, con muchas declaraciones que son beligerantes en algún minuto. Con todo ese escenario, en la izquierda y en la derecha, ¿vamos a tener solamente una primaria, la primaria del oficialismo, o podríamos tener sorpresas en las próximas horas con una segunda primaria entre José Antonio Kast y Johannes Kaiser? Si ocurriera eso, el escenario de Johannes Kaiser con Kast, Matei probablemente va a tener el peor escenario para ella, ¿cierto? Porque ambas candidaturas, me refiero a Kaiser y Kast, se van a potenciar y va a tener un escenario mucho más cuesta arriba la candidata Matei, ¿cierto? Y eso podría incluso hacer que temer que llegue en un segundo lugar o incluso en un tercer lugar y quedar fuera de una eventual segunda vuelta. Ignacio, perdón, pero ¿hay elementos que nos hagan pensar de que va a haber una primaria entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast? ¿O no? Sí, hay elementos. Porque tú analizas la realidad local. Efectivo. Es posible que aquello ocurra debido a que han empezado a converger en las últimas horas y han empezado los actores políticos de todos los partidos de la derecha más radical a empezar a atenuar sobre esta lógica de no, yo voy a primera vuelta, no, yo voy a primera vuelta, ¿cierto? E incluso actores políticos de estos partidos han dicho que el escenario mejor o el escenario más óptimo es que converjan en una sola candidatura. Y en el caso de Evelyn Matei, por ejemplo, porque hemos visto que, de acuerdo a sus últimas declaraciones, de acuerdo a los últimos comentarios que ha hecho a través de radio, entrevistas o incluso en redes sociales, hay mucha confusión respecto a qué público le está hablando a ella. Si ella se quiere asociar más a las otras derechas, como se le han llamado, o quiere ir en búsqueda más del centro. ¿Cuál es la posición que ella ha ido tomando y cuál es la posición que ella debiera tomar respecto a lo que es la derecha hoy en día? Lo que ocurre con Matei es raro de explicar, ¿cierto? Porque pareciera que es una candidatura que va siendo un poco errática. Y eso probablemente es por el fantasma de una derecha más dura, más conservadora, en el caso de Kast y Kaiser, sobre todo de Kaiser, ¿ya? Aunque Kast ayer demostró en algunas encuestas que logra reponerse un poco cuando empieza a tener lineamientos programáticos. Pero ella ha sido un poco errática porque es efectivo. Ella debe mostrarse más moderada, al menos en la primera etapa de su candidatura, cuando se instala en primer lugar en las encuestas, se mostró mucho más moderada, teniendo una antítesis como todo lo que es el gobierno, ¿cierto?
Pero en una segunda etapa, cuando Kaiser le empieza a ir mejor en las encuestas, ella como que empieza pareciera como a temer, como a saber, a delinear una estrategia que le ha costado construir, también el mismo relato, la narrativa, y ha tenido temas como lo del golpe de Estado, lo de las muertes y otro tipo de cosas. ¿Y hay algún manual como para mantenerse vigente 7 meses haciendo campaña sin cometer más errores no forzados como lo que sucedió con Evelyn Matei? Es que probablemente lo de Evelyn Matei es una cuestión que es inédita, va a pasar en lo inédito en Chile, en el Chile del año del 2020 hacia ahora, de que un liderazgo lleve casi 2 años en primer lugar y que efectivamente se logra consolidar. El 2021, en la elección del 2021, sabíamos que estaba Jadwe, Lavín y otros, y bueno, ya sabemos cómo terminó cada una de esas personas. Y la dificultad, por ejemplo, de mantener esta campaña por tanto tiempo, que hablamos de 7 meses, pero prácticamente ya en la alcaldía también ya se hablaba como una precandidatura presidencial. Sin una primaria es más complejo aún, o mantenerse, que era mucho el miedo que existía, por ejemplo, en Chile Vamos, que se mantuviera al margen, fuera de la luz pública. O sea, es complejo en tanto no mueve electorado, ¿cierto? Y nos mantenemos con las encuestas, ¿cierto? Con los focus y otro tipo de herramientas de la metodología quali o quanti. Pero claro, es efectivo. En el tema del manual, el manual sería como lo que pasó con Bachelet 2014, guardarse, callarse y esperar la elección nomás. Pero va a tener que ocurrir que ella tenga que salir al pizarrón. Es altamente probable que post-junio, cuando las izquierdas hagan su elección primaria, también la saquen al pizarrón por diversos temas. Entonces va a tener que jugar un rol bastante ahí como loro en el alambre la candidata Matei, que por supuesto que va a ser súper complicado de sobrellevar, porque no solamente va a ser las izquierdas, sino es que también el pueblo más de derechas también la va a querer sacar al pizarrón. Ya, y con este escenario que está bien movido en la izquierda y también en la derecha, ¿qué tan complejo es gobernar? ¿Qué tan complejo es para un presidente de la República seguir con su itinerario hasta el 11 de marzo teniendo tanto movimiento en los alrededores? Es que es complejo porque claro, Chile es un sistema presidencial e incluso hiperpresidencialista según la teoría, ¿cierto? Sin embargo, hemos olvidado que hay una elección paralela ese día en noviembre, que es la elección parlamentaria. Cómo se configura el Congreso. Las reglas para elegir a los congresistas, a las y los congresistas, han cambiado de manera radical y profunda, ¿cierto? Y hoy día tenemos una atomización, una dispersión completa del electorado. En el momento que una derecha más dura también tiene un pacto parlamentario, se vuelve aún más complejo poder gobernar el país. Los últimos 2 presidentes, Piñera y Boric, debido a la configuración del Congreso, se le ha vuelto prácticamente imposible gobernar, por problemas de ellos también, que duda cabe, pero se le ha vuelto mucho más complejo gobernar. Entonces, hay que ponerle un ojo a la elección parlamentaria, a la configuración del Congreso. La cosa no se ve bien. Probablemente tengamos un Congreso mucho más polarizado que el que ya tenemos el día de hoy. O sea, va a haber más virulencia aquí a fin de año. Sin lugar vienen las cuestiones constitucionales. O sea, a medida que nos vamos acercando acercando a la elección, probablemente esto se va a ir poniendo más duro y más complejo, y la gente va a tener más aversión hacia la política, que la que ya tiene, por cierto. Pero cuando tengamos el 11 de marzo del 2026 un nuevo Congreso, es altamente probable que tengamos, gobierne quien gobierne, puede ser Kaiser o puede ser Eduardo Artés, pero finalmente vamos a tener un gobierno mucho más polarizado. Yo quiero preguntar por la Democracia Cristiana, un partido de centro que hoy día prácticamente está quedando, entre comillas, en el olvido. Ellos mismos hablan de un autoexilio en el caso de no participar de esta primaria presidencial del oficialismo que ya viene a inscribirse el miércoles. ¿Qué pierde o qué gana si ya no se inscriben? Que de hecho, Alberto Undurraga, presidente y candidato presidencial, prácticamente le cerró la puerta a la opción. Es complejo para la Democracia Cristiana no estar incluido en las primarias, o mejor dicho, automarginarse de las primarias, ¿cierto? Y va a ser complejo también para los candidatos al Congreso. Ya probablemente vamos a tener declaraciones en las próximas 24 horas de los candidatos al Congreso para presionar a Alberto Undurraga que participe en primarias, ¿cierto? De las izquierdas. Porque si no lo hace, ellos van a quedar marginados de la negociación parlamentaria. Y es altamente probable que la probabilidad de elegibilidad que tienen las candidaturas al Congreso de la ADC baje de manera considerable y pueda tener el temor de desaparecer un partido que es histórico para el país. Pero si pensamos, por ejemplo, en una estrategia de Alberto Undurraga, que sea esperar a la elección de la primaria y en el caso de que gane, hipotéticamente, Carolina Toa, apoyar esa candidatura, en el caso de que gane Janet Jara, ser la opción del centro, ¿es una buena alternativa? Es una buena alternativa si es que creemos que la Democracia Cristiana tiene un electorado genuino y la candidatura de Alberto Undurraga también convoca de manera genuina. Sabemos que aquello no ocurre, ni siquiera o apenas aparece en las encuestas,
Por lo tanto, la democracia cristiana es como deben concurrir a esta elección primaria porque ellos tienen el peligro de desaparecer. Vamos a ver qué pasa. Un partido emblemático además en la política chilena. Ignacio, más allá de las elecciones, quería preguntarte por lo que ha marcado también las últimas horas, que tiene que ver con el nuevo caso Audios, con este teléfono que fue pinchado al asesor Miguel Crispi, donde hemos conocido algunos detalles de la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. ¿Qué impacto tiene esto para el presidente Gabriel Boric? Esto es en el corazón de la moneda, se le pincha el teléfono a un asesor, prácticamente el brazo derecho del presidente durante largos años. Es sumamente complejo porque finalmente dinamita todo el relato que construyó el gobierno en torno al caso de la compra de la casa de Salvador Allende, porque se comienza a derribar todos los pilares que ellos mismos, de manera bastante débil, han podido o logrado construir y transmitirnos, ¿cierto? Finalmente hoy día queda la palabra de Crispi contra la palabra de la ex senadora Allende. Así están las cosas. Dos liderazgos que están sumamente débiles en temas de confianza ciudadana, ¿cierto? Entonces finalmente uno queda a quién le cree. Y cuando empezamos como a tener este tipo de versiones tan contradictorias, claramente todo lo que dice el gobierno se cae automáticamente y yo creo que en realidad o asumen una postura o asumen otra, pero esta lógica más bien ambigua que está teniendo el gobierno le va a pesar, porque finalmente Crispi tomó decisiones junto al presidente, que duda cabe. ¿Y cuán complejo es el presente, por ejemplo, de Isabel Allende? Tenemos, ya la conocía los llamados telefónicos de Miguel Crispi, pero también, por ejemplo, hoy día salía en el diario La Tercera la declaración de Maya Fernández, que decía que ella todo se enteraba a través de su tía, incluso su tía fue la misma que le comentó de que se había aprobado en la ley de presupuesto, algo que ella misma había dicho que no había participado y que no estaba enterada. Es que eso finalmente también está relacionado con que dinamita toda la versión, todo el relato, todo lo que nos intentó comunicar el gobierno, ¿cierto? E incluso el oficialismo, ¿cierto? El PS toma incluso una decisión presidencial influenciada por este tema. Entonces se complejiza, el gobierno se enreda solo, no es ninguna novedad que el gobierno se enrede solo, ¿cierto? Pero finalmente estamos viendo de que, a ver, no quiero sacar conjeturas sin temas judiciales de por medio, pero pareciera de que debajo de la capa que nos dijeron hay una cuestión distinta o matizada, ¿cierto? Y eso la ciudadanía castiga y de manera bastante fuerte. Y esto podría dañar aún más la relación del Partido Socialista con el gobierno, sobre todo por el concepto que utilizan en el audio. No recuerdo si es incompetente o incapaz. Uno de los dos ocupan para describir el accionar de la familia ayer. Sí, por cierto que la puede complejizar, pero dependiendo cómo se tomaron las decisiones y cómo se organizaron el relato, la narrativa que el gobierno salió a decir y todo el oficialismo, podría unir en una estrategia o podría desunir en otra. La probabilidad de que desuna es mucho más alta debido a los antecedentes que tenemos. Ignacio, y para ir cerrando, respecto a cómo ha sido estos ya 3 años, poco más de 3 años de gobierno, en donde hoy conocemos estas declaraciones, el viernes digo, de Miguel Crispi, pero no son las primeras ni las únicas que conocemos en un tono bastante negativo en relación a cómo ha sido la relación en todo el gobierno en sí mismo. Conocimos las de Carol Cariola respecto al propio presidente, que se mostraban muy unidos, muy amigos. ¿Ha sido complejo para el gobierno? Es complejo para el gobierno, pero también es complejo para la política, ¿cierto? La política, las personas no lo logran entender en la casa y se entiende también que no lo entiendan. Está hecha por personas. Las personas tenemos falencias, tenemos vicios y en un lugar de trabajo como es el gobierno, la gente puede tener comentarios sobre otros, ¿cierto? No es positivo, por cierto que no, pero esto no es lo primero que ocurre respecto a comentarios respecto a las decisiones que toma el presidente. También ocurre con el presidente Piñera, con lo que pasó con octubre del año 2019, ¿cierto? También pasó con la presidenta Bachelet con el caso Cabal. Entonces, finalmente, cuando son crisis relevantes, sin lugar a duda que no hay margen para dudar aquello, que otros tomarían decisiones distintas, pero hay que estar en la toma de decisión para poder saber qué camino tomar. Ignacio Dimas, te agradecemos esta entrevista y seguiremos, por supuesto, atentos a estas horas que son cruciales en la política chilena. Así que gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información. Ya regresamos.